Hermanos, el Señor les bendiga grandemente a todos. Me alegra verlos, hermanos. Tomen allí sus Biblias, por favor. Vamos a la segunda de Pedro, capítulo 2. Esta es nuestra última semana de estudio sobre Pedro. Y vamos entonces a revisar allí este pasaje. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 3 y luego de esto vamos a saltar al siguiente capítulo. Pero empezamos entonces con segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Amén. Nos dice la palabra de nuestro Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a ir ahora al siguiente capítulo, capítulo 3, verso 17, casi al final del libro, y leemos de la siguiente manera: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Toma asiento, mi hermano, gracias. Este es un versículo familiar. La semana pasada estuvimos explorando el tema de la firmeza y esto tiene que ver. Estamos en este año con este énfasis que hemos asumido, que es el año de una nueva oportunidad. Amén. Entonces, ¿estás consciente de que el Señor te está dando una nueva oportunidad? Claro, mi hermano, tenemos que estar conscientes de esa nueva oportunidad y tenemos que aprovecharla, echar mano, como nos dice la palabra, echar mano de esa nueva oportunidad. Pablo le decía a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Tenemos que echar mano de esa nueva oportunidad. Ahora, algo clave, mi hermano, para aprovechar la nueva oportunidad que Dios nos da es no desviarnos. No desviarnos. El Señor nos marca una ruta a seguir y tú y yo somos llamados a continuar en esa ruta. No nos desviemos. La semana pasada hablamos de firmeza. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, pero primero, antes de entrar en el estudio de este pasaje como tal, quiero compartirte algo. En el Antiguo Testamento hay un capítulo que quiero recomendarte hoy. No lo vamos a leer ahora porque es muy largo, pero llegando a casa, mi hermano, toma tiempo y lo lees. Vale la pena realmente. Es Primera de Reyes 22. Es un capítulo realmente especial. La historia es fascinante, la historia que nos cuenta allí. Tenemos dos reyes. El rey Acab, que es uno de los reyes más perversos que existió en Israel, si no el más perverso. Y tenemos a Josafat, uno de los mejores reyes de Judá. Interesante. Tenemos uno de los peores y uno de los mejores. Y ambos eran amiguísimos, como uña y mugre. Una amistad bastante extraña la que tenían esos dos. De hecho, Dios reprendió a Josafat por tener ese tipo de amigos. Pero lo cierto es que allí en Primera de Reyes 22 se encuentran estos dos reyes y nos dice la palabra que ha habido 3 años de paz. Y Acab se acerca a Josafat y le dice: mira, en 3 años no hemos tenido guerra con los sirios, que eran los peores enemigos. Y dice: los sirios nos quitaron una ciudad que se llama Ramat de Galaad y yo quisiera realmente ir en guerra contra ellos y arrebatarles esa ciudad. ¿Por qué no me acompañas? Josafat le dice: tú sabes que yo soy tu amigo. Pero él también era un hombre de Dios. Él le dice: solamente te pido una cosa, consultemos a Dios primero. ¿Tienes algún profeta aquí? Acab le trae 400 profetas. Como que se le fue la mano, ¿no? 400 profetas. Y lo interesante es que todos le dicen lo mismo. Le dicen esto: vaya su majestad a Ramat de Galilea o de Galaad y atáquela.
el Señor le dará la victoria y entregará la ciudad a su majestad. En otras palabras, oh grandísimo rey, ve, no hay problema, el Señor está contigo. Entre esos profetas se acercó uno llamado Sedequías, muy recursivo él. Y se dice que él se había hecho unos cuernos de hierro. Mira todo el trabajo que tuvo que hacer, porque el hierro no es tan fácil de moldear como era, por ejemplo. Él se hizo unos cuernos de hierro y cuando el rey lo mandó a venir y le consultó, ¿debo ir a Ramot de Galilea o de Galaad para ver si me enfrento a los sirios? Sedequías le dijo, mi rey, ve, Dios está contigo y con estos cuernos acabarás con los sirios. Muy recursivo. Pero ¿sabes qué? Josafat era un hombre de Dios. Y al ver todo eso, él dijo que hay algo sospechoso. Y le dijo, mira, ¿no tienes otro profeta por ahí? Imagínate, quería uno más. Ya llevaba 400 y quería uno más. Pero él sabía que algo no estaba bien. Así que Acab le dijo, ay, mira, sí, hay un profeta más, pero ese no me gusta para nada. Porque siempre me dice cosas malas. Josafat le dice, ese es el que necesitamos, tráelo. Acab lo trae. Su nombre es Micaía. Y cuando Micaía llega a la presencia del rey, haciéndoles la historia corta, le dice al rey, yo vi a Israel como ovejas que no tenían pastor, que fue el pasaje que se usó en el Nuevo Testamento para decir que el Señor tuvo compasión del pueblo porque eran como ovejas sin pastor. En otras palabras, lo que Micaía estaba diciendo es, en esta guerra a la que tú vas, te van a matar y tu pueblo va a quedar como ovejas sin pastor. Eso es lo que le está diciendo. Entonces Acab, cuando escucha esto, le dice a Josafat, ¿te das cuenta por qué nunca le pregunto a él? Nunca me dice nada bueno. Pero Josafat sabía que esta realmente era la palabra de Dios. Pero lo interesante no termina allí. Cuando se escuchó esto, cuando Micaía dijo esto, Sedequías, el profeta de los cuernos, se acercó a Micaía y ¿saben qué hizo? El muy atrevido. Le dio una bofetada a Micaía y le dijo, ¿cuándo se fue el Espíritu de Dios de mí a ti? Él tenía que darse la cachetada él mismo. Porque el Espíritu de Dios se va cuando nosotros no lo dejamos estar. Cuando nosotros sencillamente ya no queremos andar con Él, ahí el Espíritu sencillamente se aleja, lo que pasó con Saúl. Pero la historia no termina allí. Uno de esos profetas salió de ahí directo a la cárcel. ¿Sabes quién fue? Micaía. Por haberle dicho la verdad al rey. Micaía fue directico a la cárcel. Entre otras cosas, mi hermano, porque la verdad duele. Duele. Y aquel que no la quiera aceptar sencillamente lo va a apuñalear por dentro. Va a sentir un dolor profundo. De esta historia nosotros podemos sacar algunas lecciones. Probablemente no vamos a hablar de todas las lecciones, pero de algunas. Mira, una lección clara de esta historia. Los falsos profetas son una realidad. Y son muchos más de los que pensamos. ¿Cuántos falsos profetas habían en la historia? 400. ¿Cuántos profetas verdaderos habían en la historia? ¿Sabías que el Antiguo Testamento y de hecho toda la Biblia menciona más profetas falsos que verdaderos? Los profetas falsos abundan. Ahora, otra lección que podemos tomar de la historia es que una persona puede volverse falso profeta. A veces nosotros pensamos que los falsos profetas siempre han sido falsos, nunca han podido ser verdaderos, y eso no es cierto. En la historia Sedequías se enojó con Micaía porque Sedequías sabía que el Espíritu de Dios habló alguna vez por él. Pero en este momento él se siente alejado, él sabe que Dios no habló por él, sabe que Micaía sí habló en nombre de Dios y él se enoja con Micaía. Otra vez, él debió haberse enojado consigo mismo porque él tenía la culpa. Entonces, una persona puede volverse falso profeta. Y es aquí justamente donde debemos tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué razón? Estamos hablando de los profetas y el pasaje que leímos en Pedro habla acerca de profetas y maestros falsos. Pero déjame decirte,
no solamente nos referimos a una persona que puede pararse en un templo como estos. No es solamente una persona que se hace llamar profeta. Fíjate, mi hermano, que toda persona puede ser en algún momento un profeta de Dios o de Satanás en nuestra vida. Toda persona puede traer un mensaje de parte del Señor o de parte del enemigo a nuestra vida. Toda persona que busque influenciarte con sus palabras, con su ejemplo, por medio de su relación, toda persona está ocupando en ese momento un lugar de profeta, falso o verdadero. En este momento el asunto en aquella historia es que Acab necesita tomar una decisión y él trae a los profetas. La influencia de esos profetas sobre su decisión es lo que va a determinar su destino. ¿Quieres saber una cosa? Acab sí se fue a la guerra y murió en esa guerra. Josafat quedó herido y regresando a su tierra murió. Bueno, un poco más adelante es la historia, pero el mensaje más popular es usualmente el falso. ¿Sabías eso? El mensaje que la gente más quiere, más acepta, más pide es generalmente el mensaje falso. Porque no hace doler, porque no nos confronta, porque es justamente lo que queríamos oír. El mensaje verdadero siempre duele, por eso es el más impopular de todos. Y por eso la importancia de pasajes como este. El Señor nos habló acerca de los últimos tiempos. Él dijo que iban a venir falsos cristos, guerras, tragedias naturales. Y de hecho el Señor dijo esto en Mateo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si tú te das cuenta, está allí varias veces, 2 veces la palabra muchos. Nos está indicando, bueno, 3 veces de hecho, nos está indicando la cantidad de influencia de estos falsos profetas. Muchos. El apóstol Pablo nos habla acerca de la apostasía de los últimos días, es decir, cómo en los últimos tiempos la gente de la iglesia le va a dar la espalda a Dios y se va a ir, van a dejar, van a abandonar a Dios. Por eso, mi hermano, tan importante que hablemos acerca de esto, empezando este año, de una nueva oportunidad y que nos tomemos en serio este mensaje. En primer lugar, mi hermano, escucha la advertencia de Pedro. Hubo profetas falsos y los habrá. Eso es lo que dice Pedro. No solamente hubo en el pasado, también los habrá en el futuro. Y otra vez, tú no tienes que ir a una iglesia donde hay profetas falsos con que le des cabida en tu vida a alguna persona que venga trayendo algún tipo de influencia que no es de Dios. Ahí ya tendrás la influencia de un profeta falso en tu vida. Jeremías 23 nos dice esto. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Mira lo interesante de ese término, endulzan sus lenguas. Vienen a decir cosas dulces, diciendo, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Qué es una lisonja? Cuando vas a lavar la loza, cuando vas a lavar los platos, buscas una lisonja para que queden bien lavaditos. Oh, es una esponja, sí, no. La lisonja son palabras endulzadas, palabras que te hacen sentir bien, palabras que te elevan. Es alguien tratando de ganarse tu corazón. Entonces, Dios aborrece a aquellos que hacen errar a su pueblo con mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, los profetas falsos definitivamente son una realidad, no solo del pasado, pero también de nuestro tiempo. Y no solo eso, Pedro dice en el verso 20, ahí mismo en el capítulo 2, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo que nos está diciendo allí es que un falso profeta puede salir, de hecho, del pueblo de Dios.
Estuvo en algún momento en el camino del Señor, pero cometió el error de enredarse otra vez en aquellas cosas que había dejado, que había abandonado, y resultó peor que como estaba primero. Es exactamente lo que pasó con Sedequías en Primera de Reyes 22. Dios habló por medio de él en algún momento, pero en este momento no era más que un payaso hablando, un títere hablando de parte del enemigo mismo. Entonces, mi hermano, la preocupante realidad es que la palabra que recibimos por parte de alguno de estos profetas influencia las decisiones que tomamos. Y si tú te pones a pensar, todo el tiempo hablamos con nuestros amigos, vecinos, familiares, pedimos consejo. Pero tantas veces ese consejo viene tan torcido, tan dañado. No es Dios hablándote a ti a través de esa persona. Pregúntate, ¿quién te está buscando hablar? ¿Qué buscan estos falsos profetas? ¿Qué buscan ellos? El Señor dijo en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué buscan estas personas? Básicamente hay tres cosas que un profeta falso puede buscar. Al menos una de ellas. Lo primero que puede buscar, mira lo que dice allí el mismo pasaje que nosotros leímos en el versículo 3. Nos dice la palabra: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjate como dice la Reina Valera contemporánea: por su rapacidad estos falsos maestros harán negocio con ustedes. ¿Qué busca un falso maestro? De aquellos que abre sectas, de aquellos que crean grupos y todo esto. Buscan el dinero de la gente. Es facilito de identificar. Hace años todos nosotros quedamos tremendamente sorprendidos como este hombre, José de Jesús Miranda, que decía que era Jesús, que había venido por segunda vez, cómo logró acumular tantos seguidores y tanto dinero, y cómo la gente le creía en semejantes tonterías que enseñaba. Lo peor de todo es eso. ¿Qué buscaba? No cabe duda, dinero. Primera cosa que puede buscar, dinero. Pero no solo eso, hay peores incluso. Una segunda cosa que buscan estos falsos maestros o profetas: placer. Placer. En el versículo 2 Pedro habla acerca de sus disoluciones. La Reina Valera contemporánea dice su conducta indecente. Pedro dice en el versículo 14: tienen los ojos llenos de adulterio. Ya sabes por dónde va esto. Tienen sus ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En 1993 Estados Unidos quedó sorprendido con lo que sucedió en Waco, Texas. Un hombre llamado David Koresh, bueno, ni siquiera se llamaba así, él asumió ese nombre, fundó una secta llamada la rama de los Davidianos. Y puedes creer que este hombre también decía que él era el Cordero de Dios y que él venía a destapar los sellos, y que como el Apocalipsis hablaba de los 24 ancianos, él tenía que conseguir mujeres para tener 24 hijos que iban a ser los 24 ancianos del Apocalipsis. Y puedes creer que la gente le creyó. Eso es lo más triste de todo, es lo más absurdo de todo. ¿A quién se le ocurre que los 24 ancianos son hijos del Cordero? ¿Dónde dice? Y sin embargo la gente se dejó meter los dedos a la boca. Increíble. En aquel lugar murieron, yo no me acuerdo cuántas personas, creo que fueron 60 y tantas personas que murieron, incluyendo al mismo David Koresh. ¿Qué buscaba él? Placer. ¿Tú sabes que él se atrevía a decirle a los hombres de su grupo que él necesitaba liberarlos de sus malos deseos? Entonces que él tenía que tomar las mujeres y las hijas de ellos para liberarlos de sus malos deseos. Y puedes creer que esta gente le creía. No cabe duda lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, de hecho, que Dios ha permitido que haya un espíritu de engaño para aquellos que no creyeron a la verdad. No cabe duda que el que no quiere oír termina creyendo cualquier cosa. El que no quiere oír la verdad termina creyendo cualquier cosa. Entonces, ¿qué busca esta gente? Dinero, sin lugar a dudas. Placer también.
Pero hay otra cosa que buscan. Y probablemente tu amigo que busca influenciarte, que te busca plan para el domingo a esta hora para ir a hacer cualquier otra cosa, pero no estar en la casa del Señor. Cualquier persona que busca influenciarte de esta manera para desviarte, seguramente no busca ni tu dinero ni placer, pero sí puede buscar esto, influencia en tu vida. Hay muchos de estos que buscan fama, poder, reconocimiento, que los llamen apóstol, profeta, el ungido. O como en algún momento, el Sweet Daddy. Les cuento la historia de Sweet Daddy. Hace años estábamos buscando lugar para la iglesia. Algunos de ustedes se acuerdan porque no teníamos lugar, no estábamos aquí. Esto hace más de 12, 13, 14 años tal vez. Con mi esposa estuvimos viendo varios lugares y vimos una iglesia por el lado de la West Main. Yo le dije a mi esposa, bueno, esta es una iglesia, tiene un buen parqueo, está bien localizada, aquí hay mucho hispano, ¿por qué no aquí? Intentamos llamar, no contestaron. Dije, la única es ir a un culto. Pues me fui al culto, solo, afortunadamente. Entré, me senté en una de las bancas de atrás y estaban cantando. Okay. En algún momento entonces pasa alguno de ellos, empezó a hacer algunas cosas raras y luego trajeron un cuadro grande de un tipo. Y la gente entonces se paró, levantaba las manos y decía, Sweet Daddy, Sweet Daddy. Yo salí corriendo de ella. Yo no sé si será el Sweet Daddy de alguno de ellos, pero por lo menos mío no es. Fama, poder, influencia, reconocimiento, no sé. ¿Qué busca esta gente? ¿Busca dinero? ¿Busca placer? ¿O busca influencia? Alguna de esas cosas. Alguna. Ahora, ¿por qué son tan efectivos? Preguntémonos, ¿esta gente por qué es tan efectiva? Porque ganan seguidores de una manera increíble. Es impresionante cómo con cosas tan absurdas se puede ganar tantos seguidores y tan fieles. Cuando este hombre, el puertorriqueño, le dijo a la gente que ellos tenían que ponerse el 666 en la mano o en la frente, la gente se lo ponía. Increíble. ¿Cómo puede ser esta gente tan efectiva? Dice Pedro que muchos seguirán sus disoluciones. Muchos, escucha. Y la razón por la que ellos son tan efectivos son por varias cosas. Lo primero, cercanía. Cuando nosotros somos influenciados por una persona cercana a nosotros, somos más fácil de influenciar. Es interesante que Pedro dice en el verso 1, entre vosotros, hablando de los falsos maestros. En Hechos 20 el apóstol Pablo dijo esto, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Te acuerdas como dijo el Señor Jesús? Igualito, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Escucha lo que Pablo está diciendo. De vosotros mismos. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Que lo que sucedió con Sedequías en Primera de Reyes 22 puede suceder hoy. Cualquiera de nosotros, si se aparta de la verdad, puede volverse un falso profeta, un falso maestro. Puede influenciar de la manera equivocada a alguno de nosotros. Y dice Pablo que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Esa es la idea, influenciarlos, sacarlos del camino. Obviamente esta gente está influenciada por el mismo enemigo. En Primera de Juan 2, Juan dice lo siguiente: ellos, refiriéndose a los falsos maestros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban entre nosotros. Esa es la razón por la que son tan efectivos. La cercanía. Pensamos que son de nosotros. Acab se dejó influenciar, terminó muerto en esa guerra. Es la primera razón, la cercanía. La segunda razón es el disimulo. Ninguno de ellos llegará seguramente al principio con enseñanzas tan absurdas. ¿Sabes que este hombre, José de Jesús Miranda, no empezó diciendo que él era el Señor Jesús? Él empezó diciendo que había recibido una revelación especial de parte de Dios. ¿Eso suena normal? ¿Sí o no? Después, con el paso del tiempo, dijo que había recibido otra revelación, que él era el apóstol Pablo. Y después de eso ya pasó a ser el Señor Jesús. Entonces mira cómo empezó disimuladamente. Y esta es la manera como mucha de esta gente empieza. Incluso la gente que quiere influenciar tu vida de la manera equivocada van a empezar disimuladamente. Dice el verso 3, con palabras fingidas.
Dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. La idea es sin que se den cuenta. Pedro dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Nadie viene abiertamente con sus ideas extrañas. Se empieza por poco y se va aumentando poco a poco. Es por eso que dicen que si alguien echa un sapo a una olla de agua caliente, el sapo va a buscar salir de una vez. Pero si alguien lo echa en agua fría y lo pone a calentar, se va a quedar ahí hasta que se cocine. No lo he intentado, por cierto, y no pienso intentarlo, pero nadie empieza de una vez con las peores barbaridades. Se empieza con cosas pequeñas, se va aumentando la cercanía, el disimulo. Y por último, esta gente generalmente tiene un factor convincente. Hay algo que convence a la gente. El Señor dijo esto, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Señales y prodigios, está hablando de milagros. ¿Sabes, mi hermano, que en muchas de las sectas pasan milagros? En muchas de las sectas, de parte de estos profetas, suceden cosas increíbles. Le hablan profecía al oído a la gente con cosas que de hecho se cumplen. Pero el Señor advirtió, esta no es la manera de decidir si están en la verdad o no. No es la manera. No lo es. ¿Sabes por qué? Esta gente, lo ha aclarado Pedro, dicen lo que tú quieres oír. Escucha, dicen lo que tú quieres oír. ¿Qué quería oír Acab? Lo que le dijo Sedequías: ve y con estos cuernos acabarás con los sirios. Jehová está contigo. Eso quería escuchar él, y eso escuchó. Pero el mensaje de Dios no es generalmente así. Tú y yo sabemos que el mensaje de Dios trae cosas que nos duelen y no quisiéramos escucharlas. Cosas que nos confrontan y nos hacen sentir mal. Cosas que no nos dejan tranquilos. Cosas que quisiéramos ignorar pero no podemos. Judas dice esto en Judas 16: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Escucha, adulando, echándole flores a la gente para sacar provecho de ellos. Jeremías decía esto: me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Jeremías dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Dios le dice, voy a destruir a este pueblo. Jeremías le dice, Señor, pero los profetas han dicho todo lo contrario, que tú vas a traer bendición. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas de mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Yo no los envié. El mensaje de Dios no es ese mensaje happy, feliz, siempre de las cosas que queremos escuchar. Va a traer cosas dolorosas que nos van a poner bien incómodos. Puedes estar seguro de esto, que el Señor te va a hablar con claridad acerca de lo que no está bien en tu corazón. En cambio, Pedro dice de estos hombres en el verso 17: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. No reflejan lo que son, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando cosas infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. ¿Te das cuenta? Es un problema serio. Y otra vez, los profetas falsos se pueden encontrar en cualquier lugar, abundan más que los profetas verdaderos. ¿A quién le das influencia en tu vida? Ese es el punto. Vamos a terminar con esto. ¿Qué podemos hacer? Porque tenemos que decidir qué podemos hacer en una situación así. Está bien, ya sabemos que no está bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que puedes hacer, mi hermano, es esto: conoce la verdad.
El Señor dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estaba hablando en serio. Conoce la verdad. No vivimos en un tiempo ni en un lugar donde tener Biblia sea prohibido, donde leer la Biblia sea prohibido. Vivimos en un lugar donde fácilmente tú puedes tener 5, 10, 15, 20 Biblias en tu casa. Fácilmente puedes estudiar la palabra, fácilmente puedes sacar el tiempo. El problema es que la facilidad que tenemos nos ha vuelto cómodos y no lo hacemos. Y esto trae graves, serios problemas a la iglesia de Cristo hoy en día. Conoce la verdad, mi hermano. Acuérdate de esto, Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Haz lo que sea necesario para adquirir la verdad. Y una vez la tengas, no la sueltes por nada. Compra la verdad y no la vendas. Judas dice en la carta de Judas, por supuesto me refiero, versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En otras palabras, pelea fuertemente por esa fe, porque es valiosa. Compra la verdad y no la vendas. Juan Wesley decía: si es nuevo no es bíblico, si es bíblico no es nuevo. Si escuchas alguna cosa rara, entiende, no es bíblico. Hace poco tuve una sorpresa, tristeza y yo no sé qué más cosas combinadas al escuchar a alguien que se me acercó a hacerme un comentario y a hacerme algunas preguntas, porque alguien en la calle se le acercó a hablarle de Dios Madre. No sé cuántos de ustedes han escuchado. Dios Madre. Hay una secta llamada la Sociedad Misionera Mundial Iglesia de Dios. Está dirigida por una mujer llamada Chan Jin Yang. Y ella dice que es Dios y que es la madre de todos los creyentes. Entonces seguramente la gente dice: bueno, pero ¿acaso Dios no es Padre? Y ella va a decir: sí, pero el Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo y ella es la madre de todos. Yo soy esa Jerusalén, yo soy la madre de todos. Y millones la siguen con semejante tontería. Millones. Y esta persona que yo creí que era sólida en la fe, viene y me pregunta que qué me parece eso. ¿Sabes qué, mi hermano? Una vez más tengo que decirlo: compra la verdad y no la vendas. Un versículo no necesariamente dice todo lo que la Biblia dice. Y si alguien te trae un versículo para mostrarte cualquier cosa, tú tienes que verificar que toda la palabra realmente enseña eso. Compra la verdad y no la vendas. Segundo, mi hermano, recuerda que el evangelio real siempre envuelve algo de dolor. Siempre. Ese evangelio fácil de sonrisitas y que todo te va a ir bien y la bendición se está derramando sobre tu vida y seguirá en abundancia y todo lo demás. Mi hermano, en algún momento tiene que doler. Si no duele, no es. No es sencillamente. El evangelio por naturaleza duele. Pregúntale al Señor Jesús. Por su llaga fuimos salvos. El evangelio por naturaleza duele. Entonces, no porque algo suena bien, es cierto. Tenemos que aprender a hacer la diferencia. Compra la verdad y no la vendas. Recuerda que el evangelio real duele. Pero en tercer lugar, mi hermano, cuida tus deseos. Porque los deseos son la puerta abierta que la gente de las sectas o la gente que te quiere influenciar mal va a aprovechar para desviarte a ti. Te voy a contar un caso muy triste de un joven de la iglesia hace varios años. Quiero aclarar, no es reciente, hace varios años. Este muchacho no sabía, estaba indeciso. Escúchame la decisión. Había una muchacha que le gustaba y él no sabía si irse a vivir con ella o no. No lo sabía. Estaba indeciso. ¿Puedes creerlo? Empecemos por ahí. ¿Puedes creer eso?
despreciando todo lo que Dios dice acerca del matrimonio, de que lo que Dios unió no lo separe el hombre, pasando por encima todo eso en lo que ha sido formado toda su vida. Pero estaba indeciso, no sabía qué hacer. Hasta que alguien de la iglesia vino y le dio un consejo y le dijo: si ustedes se aman, váyanse. Lo importante es que se amen. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Por alguna razón ninguno de estos dos está bien en la iglesia. Regularmente no hablo de casos de la gente de la iglesia en las predicaciones, pero a causa de que ninguno de ellos está. ¿Sabes, mi hermano? Eso es justamente lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos estar indecisos de si hacer o no hacer cuando Dios ha sido claro lo que espera de nosotros? Por eso te digo, compra la verdad y no la vendas. Conoce qué es lo que Dios espera de ti y recuerda que no consiste, el caminar no consiste en satisfacer tus deseos. Tus deseos siempre van a ser una puerta abierta a que el enemigo envíe engaño. Siempre. Escucha esto. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Tus deseos serán una puerta abierta al engaño. No permitas que alguien te influencie en esa dirección. Por último, mi hermano, ya termino con esto. Primero te dije, conoce la verdad, compra la verdad y no la vendas. Segundo, recuerda que el evangelio real duele en algún punto. Tercero, cuida tus deseos. Y cuarto, mi hermano, aléjate de toda imitación y todo falso profeta en tu vida. El enemigo sabe qué amigo tiene influencia para desviarte a ti. El enemigo lo sabe y él no va a ahorrar esfuerzos para mandarte el mensaje equivocado para desviarte. Aléjate de toda imitación y de todo falso profeta. Dice Juan en la segunda de Juan 9 al 11: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es mejor pasar por malcriado que pasar por ingenuo y terminar torcido. Es mejor. Pablo dice, escucha lo que dice Pablo en Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, maldito. Rechácenlo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo repite 2 veces y él dice: si yo mismo lo hago. Pablo sabía bien lo que pasó con Sedequías. Tú y yo no podemos ignorar. Y mira lo que dijo el Señor Jesús: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. Compra la verdad y no la vendas. Recuerda que el evangelio real duele. Cuida tus deseos, que son puerta de entrada al engaño. Y aléjate de toda imitación y todo aquello y aquel que busque desviarte. Quiero invitarte a que estés en pie, mi hermano, por favor. Cierra tus ojos allí. Es increíble que alguien, habiendo pasado por la experiencia de Acab, haya decidido ir a esa guerra. Recuerda, mi hermano, tus decisiones son el fruto de lo que tú crees. Tus decisiones son el fruto de aquello a lo que le das influencia en tu vida. Pedro nos advierte: hubo falsos maestros y profetas, y los habrá. Y maestro y profeta no es solo aquel que se para en un púlpito, aquel que trabaja contigo o vive contigo, aquel con el que hablas regularmente puede ser. Compra la verdad y no la vendas.
Eso te va a ayudar a hacer la diferencia, a saber quién viene enviado por el enemigo y quién viene enviado por el Señor. Josafat supo distinguir. Él escuchó a 400 profetas y él dijo: algo está mal aquí, esta no es la voz de Dios, y mandó traer a otro profeta. Pero lo triste es que aún habiendo escuchado al profeta de Dios, él decidió desobedecer. El gran rey Josafat, un hombre de Dios, por su amistad, por permitir esa influencia oscura en su vida, terminó mal. Hermano, cierra allí tus ojos. Padre amado, vivimos en tiempos difíciles en los que necesitamos ser cuidadosos en lo concerniente a quién damos influencia en nuestra vida. Un falso profeta va a aprovechar su cercanía con nosotros. Va a venir disimuladamente. Incluso puede salir de los nuestros. Señor, no podemos ignorar una realidad tan delicada como esa. Pero sí queremos tomar en serio la advertencia y permitir, mi Dios, que tú continúes trabajando en nuestra vida. Queremos comprar tu verdad para no venderla, atesorarla en nuestro corazón y no dejar que nadie nos mueva de esa verdad. Queremos recordar, Señor, que el evangelio verdadero siempre incluirá algo de dolor, algo de desafío, algo de reprensión, algo de amonestación. Siempre habrá la necesidad de renunciar a algo, de dejar algo, de abandonar algo. Siempre escucharemos un mensaje semejante a: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo y sácalo fuera de ti. Queremos mantener bajo vigilancia nuestros deseos para que no se conviertan en una puerta al enemigo, y mantenernos alejados de todo aquello que venga a influenciarnos de parte del enemigo. Dependemos de ti, Señor, y confiamos en ti. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.